Si tú tienes un día malo porque en tu trabajo te ha ido mal y llegas tristón a casa, el que está contigo en casa ya pone todas las señales de alerta. Ha venido de bajón, estaremos cayendo. Y entonces entra una especie de cuestionario, ten mucho cuidado, vamos a llamar al psiquiatra. Y el otro está quizá teniendo, o la otra está teniendo un día malo, pero en ese momento, como los familiares viven un poco en alerta para evitar los episodios depresivos, los episodios maníacos, pues cosas que son propias del día a día no son síntomas de que uno esté recayendo. Y eso es de las cosas más difíciles detectar, qué es un inicio de un brote, un inicio de una recaída, y qué es un síntoma propio de un día malo. Primero, antes de empezar, hay que saber que se puede convivir con un bipolar, sea familiar, sea pareja, sea padre, sea hijo, porque la medicina ha avanzado mucho para aprender a gestionar y a lidiar de la mejor manera posible los síntomas de estos pacientes. La bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo crónico, recurrente, donde la persona que lo padece tiene cambios, oscilaciones periódicas de su estado de ánimo, y a veces son depresiones, y a veces son episodios de subida de ánimo. De euforia, sí. De euforia, que se llaman episodios maníacos, episodios eufóricos, y a veces conlleva síntomas psicóticos, que esto es importante. Mucho bipolar, hay gente que piensa que entonces si una persona bipolar tiene un síntoma psicótico ya es esquizofrenia. No es así. Muchas veces los trastornos bipolares cursan en las fases maníacas con síntomas psicóticos. Y pues forma parte de este especie de delirio en el que están, en el que no duermen, consumen mucho dinero, están todo el día haciendo actividades, tienen ideas, no te dejan hablar, están muy locuaces. Yo siempre me acuerdo de una paciente que yo veía hace muchos años, cuando yo era todavía estudiante con mi padre, que era bipolar, que una señora muy tímida de un pueblo, que mi padre me contaba que era bipolar y venía 2 veces al año con su seguimiento. Y un día vino acompañada de su hermano, y entonces no había tomado la medicación en un mes porque había decidido que no tenía nada, y entonces venía, puso los pies encima de la mesa y empezó: a ver, Enrique, ¿cómo estás? Háblame de ti, tú eres feliz en la vida. Y entonces yo no entendía nada, y entonces me dijo mi padre: esto es una persona bipolar que dejó su medicación, una señora tímida, que pues en ese momento, ¿no? Esa desinhibición propia de los bipolares. Fíjate, es que sí, como que se vienen arriba y de repente tienen un autoconcepto que no está en la realidad, o de ser ultrapoderosos o ultrasimpáticos o poderse permitir cualquier cosa, y son las mismas personas que en otro momento están en un rincón de la habitación y se quieren morir de asco. Y se quieren morir, no quieren, porque entran en depresión. Sobre todo es muy típico después de una fase eufórica fuerte entrar en un episodio depresivo, y entonces están muy arriba y hay un momento dado que el cerebro, a veces es simplemente el cerebro y a veces es debido a la medicación que les baja, entra en una fase depresiva. De hecho, muchas veces los psiquiatras lo que nos preocupa es cómo va a tolerar la depresión después de esa fase eufórica. Intentamos mitigar la caída, porque las caídas a veces son muy duras, ¿no? En esas fases eufóricas hay desinhibición, no hay miedo al riesgo. Recuerdo hace unos años que me llamó una compañera médico de la facultad, del hospital, que me llamó y me dijo: Marian, mi marido ha llegado hoy a casa y ha comprado 20 abonos del Real Madrid, no tenemos para llegar a fin de mes, ya ha comprado, se ha pedido un crédito al banco y los ha empezado a regalar a primos, a unos tíos míos lejanos. Dice: Mariana, ¿esto qué es, no? Entonces, ese estado eufórico, que esto entraría en otro campo, que es cómo se pueden activar los cuadros de manía o de depresión en los bipolares, pues que son muy significativos. Los psiquiatras los conocemos muy bien y hay muy buena medicación al respecto. Hay que dar, es como, yo digo que el tema bipolar es un guante. Hay que dar con la medicación. A veces cuesta más y en otras ocasiones es bastante sencillo. Pero claro, cuando tienes que convivir con uno de ellos, el susto que te has pegado en una de esas fases eufóricas te deja marcado, te deja marcada. Bueno, ¿y para qué haces si vives con una persona que va de arriba abajo y de abajo arriba? Bueno, hay varias opciones. La primera es que tú sepas que alguien de tu familia que lo tiene y que de repente se activa. Es decir, si tú te casas con alguien que es bipolar, pues ya lo sabes, me casé con un bipolar y sé que tiene que tomar su medicación y sé que yo, como su pareja, su marido o su mujer, tengo que tener aparte en el matrimonio o en la pareja un punto de cuidador. Es decir, tengo que estar pendiente. Esto es una cosa que uno tiene que saber y aceptar, porque si uno no acepta esa parte, es como en otras enfermedades, ¿no? Pues siempre se ha comparado mucho la bipolaridad a la diabetes, que es algo que si lo cuidas bien, funciona bien y se sostiene bien.
Pero claro, si tú te casas con un diabético, pues tienes que cuidar la alimentación que tomas en casa. Si tú te casas con un bipolar o tienes una pareja bipolar, tienes que cuidar pues que tome bien la medicación, que duerma, es clave que tenga intentamos siempre 8 horas de sueño, porque el primer síntoma de que algo no va bien en los bipolares es que de repente dejan de dormir. La clave de convivir con un bipolar está en la conciencia que tiene el bipolar de su trastorno. Es decir, si tú cuidas a una persona o tú vives con una persona, sea tu hijo, tu padre, tu pareja, tu hermano, que lo tiene, pero él no cree que lo tenga, esto es un clásico, es que los demás piensan que yo tengo algo, pero yo en verdad estoy mejor que nunca, porque el bipolar que está subido se cree que está mejor que nunca, es mucho más difícil acompañar que si el paciente es consciente de que se tiene que cuidar, de que tiene fases eufóricas. Yo intento con mis pacientes bipolares, les explico mucho, le digo, ¿en qué número estás? Entonces le digo, el 5 es la eutimia, que es el equilibrio total, entre 5 y 7 podemos más o menos estar, a partir de 7 empezamos a temblar y a partir de 9 y media pues la cosa se pone fea, ¿no? Pero eso requiere también mucha humildad por parte del paciente. Y a nivel del que está en casa, tiene que saber que hay muchas veces que uno tiende a ver que el otro está subido o bajado en lo que también son rasgos de personalidad. Es decir, si tú tienes un día malo porque en tu trabajo te ha ido mal y llegas tristón a casa, el que está contigo en casa ya pone todas las señales de alerta. Ha venido de bajón, estaremos cayendo, se está tomando la medicación y entonces entra una especie de cuestionario, te estás tomando la medicación, ten mucho cuidado, vamos a llamar al psiquiatra. Y el otro está quizá teniendo, la otra está teniendo un día malo, pero en ese momento, como los familiares viven un poco en alerta para evitar los episodios depresivos, los episodios maníacos, pues cosas que son propias del día a día no son síntomas de que uno esté recayendo. Y eso es de las cosas más difíciles de los cuidadores, detectar qué es un inicio de un brote, un inicio de una recaída y qué es un síntoma propio de un día malo. Entonces, bueno, requiere, yo siempre cuento que cuando hay un familiar muy directo de un paciente bipolar, no viene mal que esa persona tenga su propio lugar de buscar soluciones, de entender a la persona con la que convive, saber cuáles son los 4 síntomas de los que tiene que estar pendientes, no 35, son 4 cosas. Pues conocer como ciertos síntomas para que no todo lo que hace sea analizado como si fuéramos la CIA de las emociones. Ha estado más expansivo, ha estado muy triste, no ha hablado hoy en la cena, últimamente está un poco desconfiado, lleva 2 noches sin dormir, pero no ha dormido porque ha tosido o no ha dormido porque está recayendo. Entonces, eso genera una gota de estrés, claro, y eso es lo que hay que evitar, Cristina. Bueno, más minuciosamente y con más precisión no se puede describir el problema del bipolar y de la convivencia con el bipolar. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.